Entonces, estimados estudiantes, vamos a continuar con la clase de finanzas internacionales correspondiente al 15 de octubre. Esta sería nuestra segunda sesión de Zoom, ¿sí? Y estamos viendo el tema de mercado de divisas. Ya, como hemos explicado, esto del mercado de divisas está relacionado con un poquito lo que habíamos hablado anteriormente, la movilidad de capitales. ¿Recuerdan? Que hay economías que tienen movilidad perfecta de capitales, hay economías que no, ¿sí? Entonces, se tiene que considerar esos casos, ¿ya? Entonces, ahora lo que voy a hacer es básicamente, les voy a mostrar un ejemplo real, ¿no? Estos son documentales que suelen pasar en Frontera, no sé si lo han visto en National Geographic, que habla sobre el tema de divisas. Y bueno, si bien no es en el país, no es en Bolivia, la tratativa es similar, ¿ya? Entonces, les voy a compartir, lo estaba buscando en el break el video, ya que surgió el tema y la pregunta también. Entonces, voy a compartirles. Ya, entonces, yo como lo he buscado, Fronteras Peligrosas es el documental, es la serie de National Geographic, ¿sí? Entonces, lo voy a ampliar y lo vamos a iniciar la reproducción. Voy a subir un poquito el volumen, bueno, sí está al tope. La frontera de Chile para ingresar a la ciudad peruana un momentito, desde el principio. Alrededor de 20.000 personas cruzan diariamente la frontera de Chile para ingresar a la ciudad peruana de Tacna, ubicada al sur del país. Una ciudadana chilena que quería pasar la frontera en un taxi fue separada para una revisión. La oficial le solicita su bolso para la revisión de rutina, pero al abrirlo se lleva una sorpresa. Las agentes encuentran lo que aparenta ser una gran suma de dinero suelto que no había sido declarado por ella anteriormente. La joven no cree estar quebrando ninguna norma, pero la experiencia de las aduaneras ya encendió las alarmas. No sabe cuánto más o menos trae, pero sabe que no supera los 1.000 millones. ¿Está segura? ¿Qué está viendo para darle al banco? Rápidamente comprueban lo que ya sospechaban. Usted viaja constantemente. Sí, viaja constantemente. Si viaja constantemente, usted sabe que al ingreso a Perú o a la salida se tiene que hacer recuperación. La mujer ya está en aprietos. Sin embargo, no todo está dicho. El taxista que transportaba a la ciudadana chilena comienza a impacientarse por la espera. Pero el problema no tiene más que el problema de que tengo que ir mi camino, señor. Tengo pasajeros que está llegando. Sí, señor, usted está en puesto de control, señor. Tiene que esperar. Yo supuestamente llego a paseo. La señora tiene problema de la señora. No tengo problema yo. Esta situación genera nuevas dudas y desconfianza. El taxista podría ser cómplice de la señora. Algo no huele bien para los agentes aquí. Pero, ¿qué estará escondiendo? Dentro del vehículo, el CAN no logra advertir a los agentes de ningún indicio de actividad ilegal. Al finalizar el conteo, los agentes llegan a la suma total de $11,386 entre todas las divisas. En las siguientes 72 horas, la mujer deberá proporcionarle al Estado la prueba que garantice que el dinero proviene de un origen legal. De ser así, la multa por no haber declarado las divisas será de un 30% del total confiscado. Pero si ella no consiguiera la documentación requerida, perderá todo el dinero y se enfrentará a una acusación por lavado de activos. Un grave delito que podría valerle hasta 20 años de prisión. Ya, entonces,
Espero que haya sido aclaratorio el video, ¿no? Que básicamente lo que se tiene que hacer, como les decía, es una declaración. En este caso, ¿qué ha pasado? La persona estaba sacando más de $10,000, no tenía, si no tiene la declaración y demuestra que el dinero no proviene de una cuenta o no proviene de actividades ilícitas, va a tener una multa de 30% del dinero confiscado, ¿no? O sea, de $11,000, $3,300 se lo iba a quedar la aduana. Ya, entonces es una gran pérdida, ¿no? Además, se tenía establecido que si la persona no logra demostrar el origen del dinero, ¿no? Es confiscado el dinero porque ese dinero se queda ahí en la aduana o en el puesto fronterizo que es parte de la aduana, entonces se le da se le pone en un juicio, ¿no? Un juicio por lavado de activos que puede ser, como dicen ahí, hasta 20 años de cárcel. Eso es en el caso peruano, ¿no? En Bolivia la situación es similar, ¿ya? Entonces, como se han podido dar cuenta, sacar divisas, y ojo, han visto que se estaba hablando de divisas y el conteo era de euros y dólares, ¿no? No solamente los dólares son divisas. Entonces, hemos podido ver y esa es la situación y esas son, bueno, les diría, esa es la única forma que yo conozco que se puede sacar dinero ahorrándose todos los trámites, ¿no? Pero, como siempre en finanzas, a mayor riesgo, mayor beneficio. Y no significa que siempre vayamos a ganar, ¿no? A veces ese riesgo se hace problema y significa que vamos a tener mayor pérdida, ¿ya? Entonces, así es como funciona este tema de las divisas y su forma de sacarlos de un país, ¿no? Entonces, vamos a volver a la pizarrita. Espero el ejemplo haya servido. Ahora, les comentaba, lo que nosotros tenemos básicamente es lo siguiente. Se puede firmar dos tipos de contratos. Un contrato, ¿sí?, de futuros y un contrato de opciones. Anteriormente yo ya les había mostrado el contrato estandarizado, ¿sí? El contrato estandarizado era en MexDer, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Bueno, básicamente lo que está pasando es que nosotros queremos operar en el mercado de divisas, pero básicamente al firmar un contrato futuro ya no operamos en el mercado de divisas directamente, sino estamos teniendo un intermediario ahí. Es decir, la bolsa va a estar actuando como intermediario, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar con la bolsa? Explicando aquí la situación. Ahí tenemos la bolsa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que básicamente esta bolsa tiene un departamento conocido como cámara de compensación, ¿sí? Ahí tenemos una cámara de compensación. ¿Qué hace esta cámara de compensación? Ya, básicamente es que yo voy a firmar un contrato, ¿sí? Un contrato de divisas es estandarizado, lo puedo firmar, generalmente son valores de $10,000 en el caso de dólares. ¿Y con quién firmo el contrato? Si yo quiero activar esta modalidad, directamente se firma el contrato con la bolsa, ¿sí? Entonces se firma un contrato con la bolsa. Ahora, la bolsa es un intermediario, por lo tanto, lo que va a buscar la bolsa, si bien ellos pueden invertir o pueden realizar este contrato con nosotros y ellos comprar y vender, la bolsa tuviera un problema, ¿sí? Imagínense que el tipo de cambio es
spot, ¿no? El spot, el momento, o sea, spot se denomina al tipo de cambio el momento de realizar la transacción. Y el tipo de cambio, el momento de realizar la transacción es 7. Y yo estoy comprando divisas, ¿no? Vamos a poner mejor para que se entienda. Compra de divisas, un contrato nada más de $10,000, ¿no? A un tipo de cambio de 7. ¿Y qué pasa si en el mercado de divisas, que es un mercado paralelo, ¿no? Aquí al de la bolsa, hay un mercado paralelo, obviamente, tendríamos que en este mercado normal, donde se vende y compra divisas, el tipo de cambio o sea, en el momento que yo firmo el contrato, estaba a 7. Y pasa el tiempo y el momento que llega el fin del contrato, el tipo de cambio está en 8, ¿no? Esto en el mercado de divisas, ¿no? Entonces, ¿qué estaría pasando? La bolsa a mí me tiene que entregar $10,000. ¿Yo cuánto le estoy dando? Si es que estoy firmando en bolivianos, le estoy dando 70,000 bolivianos, ¿no? Si es que hubiera firmado el contrato al precio spot. Obviamente ese precio incluye también unas comisiones para la bolsa. Entonces, digamos, es 6.96 y yo lo estoy comprando en 7. Porque ahí estoy incurriendo en algún beneficio para la bolsa, ¿no? Que me está ganando esos 4 puntitos adicionales. Pero ¿qué pasa? Llegado el momento, en el mercado de divisas, el tipo de cambio sube a 8 y la bolsa tiene que ejecutar el contrato y tiene que entregarme a mí mis $10,000 en divisas. ¿Qué va a pasar? La bolsa tendría que comprar a 8. Por lo tanto, la bolsa tuviera que poner básicamente ahí 80,000 bolivianos, lo cual representaría una pérdida de 10,000 bolivianos para la bolsa. Entonces, recuerden, la bolsa es una institución de intermediación, no es una institución que busque ganar y especular en los mercados, que esté como un librecambista, no. Por lo tanto, la bolsa no puede perder. Y si el tipo de cambio que hemos firmado a 7 al final está en 8, esto no tiene que ser un riesgo de la bolsa. Por lo tanto, este mercado de divisas queda un poco más allá. Y lo que va a hacer la bolsa es buscar básicamente firmar alguien o firmar un contrato con alguien que venda $10,000. Obviamente puede ser un tipo de cambio de 7 igual. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros compramos, otro nos vende y la bolsa simplemente se realiza de intermediario y la bolsa gana sus comisiones, ¿no? Entonces, básicamente eso es un mercado, un contrato futuro, ¿no? Donde la bolsa intermedia y consigue de alguien que compra futuros y nosotros seríamos, nosotros seríamos los que compra futuros, alguien que vende futuros de dólares, que tiene diferentes posiciones, ¿ya? Entonces, esto es lo que hace la bolsa. Ahora, en esta situación, ¿quién pierde y quién gana? El que pierde sería el que está vendiendo, ¿no? El que está vendiendo está perdiendo los 10,000 bolivianos, ¿sí? Entonces, eso pasa por la Cámara de Compensación y se entrega la cantidad requerida, ¿no? Además que muchas veces es necesario dejarle una garantía a la bolsa, un porcentaje como valor de garantía, ¿ya? Básicamente este es el instrumento. Este instrumento se denomina futuros, ¿no? Por eso se le llama el mercado de futuros. Ahora, yo les había mostrado en la anterior clase lo que correspondía a MEXDER, ¿no?
Mercado de derivados de México. Entonces, lo voy a volver a abrir, vamos a volver a acceder ahora para entender un poquito más de lo que se está hablando. Entonces, les comparto pantalla. Tenemos aquí MexDer. Ayer habíamos, no, perdón, el lunes habíamos ingresado. Ahí. Ya habíamos visto el tema de productos. Lo voy a hacer un poquito más grande. Uy, no, he entrado sin querer. Aquí, ahí. Uno más. Entonces, ahí lo tengo. ¿Y dónde habíamos entrado ayer? Habíamos entrado a contratos o a productos y habíamos entrado a contratos futuros. Y dentro de contratos futuros, obviamente, se está comprando a un precio de venta y a un precio de compra estándar, ¿no? O perdón, un monto estándar, ¿no? Y ahí teníamos cómo es que estaba estandarizado, ¿no? Estaba estandarizado como en el ejemplo, por $10,000. Entonces, no importa cuánto yo quiera, tengo que poner en múltiplos de $10,000 mis compras. Ahora, volviendo esto ya, viendo que es tan fácil entrar a esta página, les recomendaría realizar un vistazo a la página y ver qué otras opciones tiene. Ahora, comentarles que esto para operar como persona no tiene mucho sentido. Es una herramienta empresarial para dar soluciones y eliminar el riesgo. Entonces, ya estaríamos hablando del riesgo de tipo de cambio, ¿no? Y una de las mejores formas para solucionar el riesgo de tipo de cambio es apostando al contrario, ¿no? Es decir, si yo tengo, entonces, fíjense cómo se puede solucionar. Ya hemos visto el tema de futuros. Vamos a ver cómo gestionar el riesgo de tipo de cambio, una de las formas, porque una de las formas es contratos futuros. Y estos contratos futuros lo único que hacen es transferir el riesgo. Los contratos forward lo mismo, transfieren el riesgo. Hay otra forma de mitigar el riesgo. Entonces, si yo tengo, fíjense, tengo gastos en dólares. Estos gastos en dólares para mí están siendo un problema porque yo tengo que conseguir dinero en dólares y tengo que ir al mercado de divisas y tengo que ir al mercado de derivados y comprar. ¿Qué otra alternativa existe? Para compensar esto, yo tuviera que tener ingresos en dólares. Si yo tengo gastos en dólares e ingresos en dólares por la misma cuantía, básicamente yo estoy eliminando el riesgo del tipo de cambio, ¿no? O sea que ahí hay una compensación. Ahora, explicando el riesgo del tipo de cambio que está asociado al mercado de divisas, el riesgo del tipo de cambio ahora nosotros lo vamos a entender como la diferencia, ¿sí? ¿La diferencia entre qué? Vamos a entender que la diferencia entre estos dos montos que maneje, digamos, si mis gastos en dólares son de 1,000,000 y he logrado generar ingresos, o voy a lograr generar ingresos de 800,000, como estas situaciones se compensan, el riesgo de tipo de cambio ¿sí? Directamente sería por la diferencia, o sea que se tendría un riesgo de tipo de cambio de
200.000. Porque estos 200.000 que yo los puedo tener en divisa o que yo necesite divisas para pagarlos, va a estar sujeta a los tipos de cambio del mercado. Y al estar sujeta a los tipos de cambio del mercado va a fluctuar y al fluctuar ya tuviéramos riesgo. Entonces, explicando esto, cuidado que piensen que, bueno, ahí es tentador tener el siguiente pensamiento y así que voy a aclarar. ¿Qué pasa si yo tuviera ingresos en dólares y estos ingresos en dólares fueran 1 millón? Y luego tuviera egresos en dólares de 800.000. La misma situación que hace rato, con una diferencia, que hace rato los egresos eran mayores, los gastos eran mayores que los ingresos. Ahora, en este nuevo ejemplo, lo que tenemos es que los ingresos son mayores a los egresos. Pero como estos ingresos se pueden ver afectados, básicamente nosotros tendríamos un riesgo de tipo de cambio y este riesgo de tipo de cambio básicamente sería por 200.000. Fíjense, entonces, en ambas situaciones yo tengo el mismo o un riesgo asociado a la misma cantidad de dinero. Pregunta, ¿será el mismo riesgo o será un riesgo diferente entre la opción 1 y la opción 2? ¿Qué opinan? ¿Es lo mismo o es diferente? Entre la opción 1 y la opción 2, ¿qué opinan? ¿Ninguna opinión? Ya. Bueno, aquí vamos a ir explicando más a detalle. En esta situación 1, tengo más gastos en dólares y mis ingresos en dólares son menores. Por lo tanto, necesito una compra de $200.000. Entonces, esta compra de $200.000, ¿qué riesgos tuviera? Ahora sí, a ver si lo tienen más claro. ¿Qué riesgos tuviera la compra de $200.000? Que el tipo de cambio, dicen, puede variar y puede ¿Cómo tuviera afectar. que variar el tipo de cambio? ¿Qué variación nos afecta? No, no lo escuché bien, dicen. Sí, básicamente lo que tú dices está bien, que el tipo de cambio varíe es lo que nos va a afectar, pero ¿cómo tuviera que variar el tipo de cambio? El tipo de cambio, en este caso, para afectarnos, tuviera que subir. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo tengo que realizar una compra de 200.000 y el tipo de cambio va a subir, estoy prácticamente teniendo un riesgo. Entonces, el riesgo está asociado a la cantidad de dinero y al movimiento que nos perjudica, ¿sí? Entonces, fíjense, la cantidad de dinero que no está asegurada son estos 200.000 y la variación que nos perjudica, la subida de tipo de cambio. ¿Ya? Ahora, explicando para el otro caso. Aquí, si soy una empresa boliviana y no necesito los dólares porque tengo otros gastos en Bolivia,
gastos en bolivianos. Por lo tanto, yo tengo que realizar aquí una venta de 200.000 unidades monetarias de mis divisas. Aquí tenemos el mismo problema, el problema de la variación de tipo de cambio. Y el problema que podemos tener o el riesgo asociado es que el tipo de cambio baje. Entonces, si el tipo de cambio baja y nosotros estamos subiendo, el tipo de cambio baja y nosotros estamos vendiendo, ya estaríamos perjudicados o estaríamos asumiendo un riesgo, ¿no? Entonces, esto básicamente tenemos que entender. Ver nuestras empresas y ver qué es lo que tienen, qué es lo que tienen más y qué es lo que tienen menos y qué es lo que va a pasar. Y bajo eso tenemos que hacer un pequeño mapa de riesgos, ¿no? Ahora, fíjense lo siguiente. Las empresas que compran divisas generalmente son empresas importadoras. O sea que a las importadoras les perjudica que el tipo de cambio suba, ¿no? Y a las exportadoras o a los exportadores les perjudica o es riesgoso que el tipo de cambio baje. Entonces, con esto ya hemos definido qué es lo que queremos que pase y cómo queremos que se mueva el tipo de cambio. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué nos falta explicar? Nos falta explicar los contratos de forward. ¿Sí? Y obviamente el contrato de forward es lo mismo que el contrato de futuros, pero sin tomar en cuenta la bolsa. ¿Ya? Entonces, les voy a explicar un poquito cómo operaría el forward, porque el futuro ya lo entendemos, ¿no ves? Mediante bolsa yo compro, la bolsa va a buscar llenar de ambas partes dinero. Ahora, ¿qué pasaría si la bolsa no completa? Bueno, va a tener una diferencia que estaría asumiendo la bolsa, ¿no? Ahora, forward. ¿Qué va a ocurrir con el forward? Si digamos, tenemos una empresa o una persona, ¿sí? Y esta persona necesita dólares, entonces esta persona necesita dólares y siempre va a haber una contraparte, es decir, en alguna parte del mundo o en alguna parte del país hay otra persona que le estorban sus dólares, ¿no? Que tiene dólares y no los desea. O tiene dólares y no los necesita. Entonces, esta persona no necesita dólares, quiere deshacerse. Aquí tenemos un problema grande que se da en el tema de los forward. Es que, ¿cómo hacemos que esta persona que necesita y esta persona que le sobre se encuentren? Es muy difícil, pero hay una institución encargada de hacer que esto pase. Ya, siempre lo dibujo así. Yo sé que es un dibujo muy simple, pero me importa más la explicación. Entonces, estos dos agentes económicos, estas dos personas, tienen que apersonarse a un banco. Y el banco tiene que tratar de hacer coincidir, es decir, ya tengo a alguien que necesita dólares, ya tengo a alguien que le sobra dólares. Yo como ayuda o como banco hago que entre estas dos partes, esta parte con esta parte, firmen un contrato. ¿Sí? El contrato es como hace rato.
vamos a tener esto mismo. Entonces, vamos a tener que determinar la moneda, el tipo de cambio al cual se va a realizar la transacción. Ahora, aquí tenemos un dilema. ¿Por qué? Porque entre partes se tiene que entrar a una negociación. Recuerden que estos activos tienen un activo adicional, un activo subyacente. O sea que estos activos, estos contratos que son activos, tienen el activo subyacente que es el tipo de cambio. ¿Ya? Entonces, se va a firmar moneda, qué moneda, cuánto. El tipo de cambio va a ser el tema de negociación ahí. Y la cantidad, obviamente, es mucho más fácil llegar a un acuerdo, tanto como el plazo. El banco ahí ayuda, ¿ya? Y te cobran, a partir de eso hay otra situación que va a tener el contrato. El contrato va a decir que se debe pagar una comisión porque el banco les está haciendo el gran favor de ponerlos juntos. Un ofertante y un demandante juntos, ya hay mercado. ¿Quién está logrando generar el mercado? El banco. Por lo tanto, el banco también va a querer hablar de su comisión. ¿Ya? Entonces, así es como operan estos derivados, que ahora ya conoceríamos mejor a los dos, a uno que es el forward y al otro que son los futuros, ¿sí? Y obviamente este contrato, digamos que ellos han dicho, oye, firmaremos igualito que en la bolsa, ¿no? Igualito que en el mercado de derivados. Entonces, este dice, en la primera persona, yo compro $10,000. Y en esta otra parte vamos a tener a la otra persona que vende $10,000. ¿Sí? ¿Qué problema se está gestando aquí? Básicamente que si esta persona, digamos, este que tenemos aquí, el que necesita dólares, está en esta situación, ¿no? En este ejemplo número 1. El que necesita dólares está en esta situación. Entonces, ¿cuál es su riesgo? Que el tipo de cambio suba. Entonces, este comprador de divisas tiene un miedo y ese miedo es que el tipo de cambio suba. Por lo tanto, puede hacer dos cosas. Puedes rezarle todos los días a la deidad de los tipos de cambio, ¿no? Y esperar que el tipo de cambio no suba. Y esperar a que el tipo de cambio baje, ¿no? Para tener una ganancia. Ahora, lo mismo pasa con el vendedor. El vendedor tiene un riesgo que el tipo de cambio baje. Entre estos dos, el 1 y el 2 se encuentran, firman un contrato, ¿sí? ¿Y qué creen que va a pasar ahora? Los riesgos son diferentes. Esto que para esta empresa era normal y esta empresa podría estar lidiando con un problema de tipos de cambio, ¿sí? Básicamente ya no tiene el problema de que el tipo de cambio suba. Como este ha firmado un contrato, ya ha dicho voy a comprar, digamos que han establecido comprar ha decidido comprar a un tipo de cambio de 7. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si el tipo de cambio sube a 8,
esta persona ya tiene riesgo de tipo de cambio. Ahora, ¿qué pasa si esta persona se logra reunir con la otra y firman un contrato? Y firman este contrato, ¿no? Entonces, al haber firmado el contrato, este comprador, que lo tengo dibujado aquí un poquito más arriba, este comprador que ha comprado no los dólares ahora, ha comprado un contrato de forward sobre dólares o ha transado en un contrato de esa manera, ¿sí? Ahora, teniendo el contrato, lo que no quiere que esta persona pase es que el tipo de cambio baje. Va a querer que el tipo de cambio, bueno, aquí el riesgo, ¿cuál es el riesgo antes para no confundirnos? Aquí el riesgo tenía el tipo de cambio suba. Entonces, una vez que ha firmado el contrato, ya no le preocupa que el tipo de cambio suba. Lo único que le puede preocupar, pero hay un consuelo ahí que decir, ya está, es cuando el tipo de cambio baje. Entonces, si el tipo de cambio, aquí se firma un contrato el 1 de enero para que los $10,000 de divisas sean entregados del 1 de enero al 6 de agosto, ¿no? Entonces, en todo ese plazo va a haber fluctuaciones del tipo de cambio. Y si las fluctuaciones, en este caso, han subido, le afectan a la empresa. Pero ahora, como la empresa ha firmado un contrato, se ha asegurado que las subidas de precio ya no le afecten. Entonces, ¿de qué tiene que preocuparse ahora? Se va a preocupar en menor manera de que el tipo de cambio baje, ¿sí? Y para la otra parte, que es el vendedor, es lo mismo. Se preocupa porque suba o porque baje. El vendedor quiere que suba el tipo de cambio. Por lo tanto, se preocupa cuando baja. Y ahora, este vendedor que tenemos a la derecha, ¿sí? Si es que... ese vendedor que tenemos ahí a la derecha, básicamente, si es que firma el contrato de forward para vender, su única preocupación es que no suba el precio o el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque esta persona va a decir, yo estoy comprando así, estoy vendiendo a 7 y el precio es 9 y ya he firmado un contrato futuro para vender a 9. Entonces, la empresa sola se está metiendo en problemas, ¿sí? Entonces, esas serían las dos formas de operar en un mercado de divisas tomando en cuenta las partes futuras, ¿no? Ya, entonces, estimados estudiantes, no sé si hubiera alguna duda, alguna consulta, nos queda aproximadamente un minuto. Ya, perfecto, entonces, a ver, mientras nos queda un minutito, comentarles que se ha armado un equipo de LabSAC, ¿ya? ¿No? Pero estaba conversando con el licenciado Navia y se puede armar otro equipo más, o sea que los que les gustaría participar del reto LabSAC, que las inscripciones son hasta el 25 de octubre, me envían sus nombres al grupo, por favor, ¿no? Escriben, yo quiero participar. Necesitamos 4 personas para que se conforme un segundo grupo. ¿Ya? Entonces, si se animan, escriben al grupo. Entonces, tengan muy buenas noches, estimados estudiantes. Nos vemos el día lunes.